Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 17, Titán, o Kaijin, dos gigantes, dos incógnitas. En eso el Carnotauro dejaría de moverse, para después convertirse en sangre, y desaparecer, así dejando sorprendido a Kong, mientras que por otro lado, el que estaba aturdido lograría reponerse, y en eso miraría al frente, donde al notar lo que estaba haciendo Kong, él se abalanzaría sobre él, donde le mordería su hombro, en eso Kong sería tomado por sorpresa, mientras el Carnotauro intentaba someterlo, mientras también usaba sus garras para aferrarse a la espalda de Kong, así causándole varias heridas, donde Kong rugiría del dolor, así él trataría de quitárselo, pero no lo conseguiría, pero después él tendría una idea, así, mantendría firme la mandíbula del Carnotauro, y después Kong giraría hacia enfrente, mientras el Carnotauro hacía lo mismo, así ambos caerían, pero Kong aplastaría al Carnotauro, por lo que éste lo soltaría, a lo que Kong se sentiría más aliviado, pero el Carnotauro mientras estaba en el suelo, usaría las garras de sus pies. Y después le daría un corte a Kong en su rostro. En ese momento, Kong rugiría del dolor, y al mismo tiempo retrocedería, pero después el Carnotauro se lograría colocar de pie, por lo que al ver a Kong desprotegido pondría una gran sonrisa, así él miraría su cuello, por lo que iría contra él, pero Kong después lograría recuperarse, y después al mirar de reojo miraría al Carnotauro abalanzarse sobre él, pero Kong también lograría divisar una de las vigas de madera que estaba partida. Por lo que Kong sin pensarlo la tomaría, y después la apuntaría hacia el Carnotauro, así el Carnotauro se la clavaría en su mandíbula, donde éste rugiría del dolor, mientras trataba de zafarse, pero Kong golpearía sus piernas, y después conseguiría tirarlo, mientras tenía clavada la viga, así Kong usaría más fuerza, y terminaría de empalar su cabeza, así el Carnotauro sería asesinado, y después este se convertiría también en sangre, por lo que Kong jadearía un poco del cansancio. Pero después el primer Carnotauro también habría visto esto, por lo que se habría sorprendido, pero viendo su pie herido, con el cual no podría hacer mucho, comenzaría a moverse, donde Kong se percataría de su presencia, así él se enojaría, por lo que estaba a punto de ir, pero después el Carnotauro sería golpeado con fuerza, al mismo tiempo que sangraba, y rugía del dolor. En eso Kong se detendría en seco, y después enfrente de ambos, el Stegosaurus estaría llegando. Mientras daba un fuerte rugido, así, el Carnotauro se sorprendería, pero se pondría nervioso, donde el gran herbívoro lo miraría, y recordaría su pelea, por lo que éste se enojaría, así, él se alzaría en dos patas, y después se dejaría caer sobre él, donde le destrozaría su mandíbula, así acabando con su vida. Ante esto Kong se sorprendería, pero mantendría su distancia, ya que él vería que el Stegosaurus no lo habría visto, pero después sin que él se diera cuenta, detrás de él, el Spinosaurus también estaría llegando, por lo que este al ver a los otros monstruos ahí, en especial, al que le rompió su brazo, comenzaría a correr, así Kong se giraría, pero en ese mismo momento, el Spinosaurus lo embestiría, así provocando que Kong cayera, llamando la atención del gran herbívoro, a lo que Kong se repondría de la caída, y después al mirar enfrente, el Spinosaurus se abalanzaría sobre él, donde intentaría atacarlo con sus mandíbulas, pero Kong lo esquivaría. Así el Spinosaurus seguiría de largo, a lo que Kong trataría de colocarse de pie, pero el Spinosaurus le daría un fuerte coletazo, así provocando que Kong se estrellara con unas casas, a lo que él daría unos rugidos de dolor, ya que también estaba comenzando a cansarse, pero después el Spinosaurus intentaría atacarlo, pero Kong lograría sujetarlo de sus mandíbulas, así, ambos monstruos darían un fuerte rugido, mientras estaban en una lucha de fuerzas. A lo que el Spinosaurus pondría una sonrisa siniestra, y después de su cuello, sus otras aletas comenzarían a abrirse, así sorprendiendo a Kong, y estando a punto de disparar su veneno, el Stegosaurus daría un fuerte rugido, y después sus placas se convertirían en púas, así ambos lo mirarían, pero después el Stegosaurus comenzaría a lanzarlas. Ante esto, ambos se sorprenderían, pero después Kong y el Spinosaurus se detendrían, a lo que ambos se moverían de la trayectoria del gran herbívoro.
y después este seguiría lanzando sus púas, pero Kong aprovecharía esto para irse de ahí, mientras que el Spinosaurus también, a lo que Kong después miraría que cerca de ahí, habrían algunos cuerpos de soldados, pero en especial que estos tendrían su equipo de maniobras, por lo que él después volvería a su otra forma, a lo que después, Rey comenzaría a correr, mientras iba esquivando los ataques, así él después tomaría uno de los cuerpos, y después se lo llevaría, mientras decía, maldición. Espero que no me encuentre con este tamaño, por lo que él se escondería en una casa, mientras el Stegosaurus estaba buscando a Kong, pero no lo encontraría. Por otro lado, el Spinosaurus comenzaría a irse de ahí, mientras que el Stegosaurus se daría cuenta de esto, así él comenzaría a seguirlo, a lo que Rey miraría esto, y en eso suspiraría, pero después él diría, se fueron, pero luego él miraría sus heridas, y en eso pensaría, maldición, ya perdí mucha sangre. Así él comenzaría a sentir que se desmayaba, a lo que diría, no, tengo que darme prisa, e ir del otro lado, si no, todos creerán que me he muerto, así él cambiaría de equipo con el del soldado que estaba muerto, y en eso Rey diría, maldición, no tiene gas, y no tengo fuerza para subir el muro, tendré que ir al cuartel de reabastecimiento, por suerte, no hay titanes cerca de aquí, pero luego él escucharía como el suelo estaba temblando, por lo que al girarse, miraría como algunos titanes estaban comenzando a llegar. A lo que él diría, maldición, tenía que abrir la boca, creo que fueron atraídos por la pelea, debo darme prisa, así él iría, y después recargaría sus tanques, por lo que él se iría de ahí, y comenzaría a subir el muro, a lo que él pensaría, así que Eren es un titán, como ellos, así él recordaría cómo Eren estaba saliendo del titán de ataque, mientras que también recordaba, a los que vio fuera de los muros, a lo que él pensaría, ¿será acaso que él viene de ese lugar, o qué demonios pasa? Así él llegaría a lo más alto del muro, mientras le costaba trabajo, y después diría, demonios, pero luego unos soldados dirían, oye, ¿pero qué te pasó? A lo que Rey alzaría la mirada, y en eso vería a algunos soldados, y después diría, ¿qué? ¿Ustedes? A lo que los soldados se sorprenderían de verlo con su ropa rota, y ensangrentada, al igual que con muchas heridas por todo su cuerpo, a lo que ellos dirían, espera, ¿necesitas ayuda? A lo que ellos estaban a punto de ayudarlo, pero en eso, otro llegaría, y luego diría, todos deprisa. Carguen ese cañón, es orden del comandante, a lo que los soldados dirían, pero señor, este chico, a lo que Rey se colocaría de pie, y después diría, no se preocupen, estoy bien, pero díganme, ¿por qué quieren cargar ese cañón? A lo que ellos dirían, estamos en serios aprietos. Los soldados que custodiaban la entrada, dijeron haber visto como un soldado salía del cuerpo de un titán, ahora lo tenemos a él, y a otros dos en la mira. Ante esto Rey se sorprendería, y luego diría, ¿qué dijeron? Así él se asomaría por el muro, y en eso se sorprendería de ver a todos apuntando a Eren, Armin, y Mikasa, pero en especial, él miraría a quien estaba a la cabeza, y vería que era el mismo soldado que abandonó a los demás en el cuartel de reabastecimiento, por lo que él apretaría los dientes. Mientras tanto, con Jin y los demás, Connie diría, y así fue como conseguimos salir del cuartel, a lo que Krista diría, en serio, nos da mucho gusto la verdad, nosotros también fuimos a pedir refuerzos. A lo que Ymir diría, pero solo conseguimos un poco para nosotros, pero ya no nos permitieron regresar, a lo que Krista después diría, espera Connie, eso significa que los que no están aquí, están muertos, a lo que Connie sentiría su cabeza, y después Krista diría, no puede ser, entonces, Rey, a lo que Connie después mientras endurecía la mirada diría, no vuelvas a mencionar a ese cobarde Krista, nunca se apareció, por lo que da igual si está muerto o no, a lo que Krista después se sorprendería por eso. Pero luego Ymir mientras desviaba la mirada diría, bueno, supongo que por primera vez tienes algo de razón, si ese tipo no está muerto, y solo huyó, entonces concuerdo contigo, a lo que Krista diría, pero, donde Ymir diría, Krista, a veces aceptar las cosas duele, pero no puedes hacer nada para cambiarlas, a lo que ella después se sorprendería, pero agacharía la mirada, a lo que Ymir diría, Jin por cierto, ¿qué le sucedió a mi casa? Ella por qué no ha regresado, pero luego Jin mientras estaba con la mirada perdida no diría nada.
a lo que Ymir diría, Jin, te estoy hablando, a lo que Reiner diría, déjalo en paz, así ellos lo verían, mientras que también, Annie y Bertolt tendrían una mirada perdida, a lo que Reiner diría, si hubieran visto lo que vimos antes de rescatar a Eren, entenderían por qué esa mirada, pero en eso, Krista sería la primera en reaccionar, y luego diría, esperen, chicos, así ellos la verían, y luego Krista diría, necesito preguntarles algo, ¿de verdad, vieron a los Kaijin, en especial a uno que llaman, Kaijin Bestia? ¿Cómo era? ¿Qué tamaño tenía? Ante esta pregunta los cuatro se pondrían nerviosos, en especial Reiner, Annie y Bertolt, donde Krista pensaría, ¿acaso podría ser él? Así ella recordaría a Com, a lo que Ymir diría, ¿qué te sucede Krista? ¿Por qué reaccionas así? A lo que Krista diría, que, no por nada. Mientras tanto, en la puerta, el comandante estaría interrogando a Eren, mientras le decía, te lo preguntaré por última vez Jaeger, ¿qué mierda eres tú, un demonio, o un humano? A lo que Eren diría, ¿por qué me preguntan eso? Pero después una chica de lentes diría, señor, es justo como usted lo describe, tiene toda la razón, se muestran desafiantes, pero después Mikasa diría, mi especialidad es cortar carne, ¿alguno de ustedes quiere comprobar si es mentira o no? A lo que el otro capitán diría, señor, ella es Mikasa Ackerman, es la mejor soldado que tenemos, perderla sería un duro golpe, pero después el capitán diría, mientras ponía una cara seria, eso no importa ahora, por lo que él alzaría su brazo. Y después daría la señal para disparar, de esta manera, Eren protegería a Mikasa y a Armin, mientras que el disparo habría llamado la atención de todos los demás, por lo que Reiner, Bertolt, Annie y Jin irían a la puerta, y se quedarían sorprendidos, al igual que Rei, quien estaba en lo alto del muro, a lo que él pensaría, no, pero qué rayos está pensando ese estúpido, así él vería al capitán a cargo, pero después los soldados que estaban con él dirían, rápido, recarguen los cañones. Dispararemos uno más por cualquier cosa, a lo que todos lo harían, en eso Rey se sorprendería, mientras que abajo, el capitán diría, todos deprisa, prepárense para atacar, mientras que los demás soldados dirían, ese maldito no nos asesinará, nosotros acabaremos con él, por nuestros compañeros caídos, pero después Armin saldría del vapor, y él daría su discurso sobre Eren, pero el capitán diría, dejen sus estupideces, ¿acaso alguien creen que les haría caso? Ustedes son unos malditos traidores, Eren Jaeger. No lo tomes personal, pero si acabo contigo, salvaré al resto de la humanidad. Ante esto, Armin, Mikasa y Eren se sorprenderían, mientras que Jin diría, ¿pero qué va a suceder ahora? Pero estando a punto de que el capitán diera la orden, alguien sujetaría su brazo. En ese momento, todos verían a un soldado, que se encontraba al lado del capitán, el cual tendría su cara tapada por su cabello, mientras la sangre debajo de él teñía el piso, al igual que el uniforme del capitán, a lo que él diría, oye, ¿quién mierda? Pero después el soldado alzaría su mirada lentamente, y después le daría un fuerte golpe en el rostro al capitán, el cual le rompería su nariz, y provocaría que su rostro en gran medida sangrara. Ante esto todos se impactarían, pero al hacer esto, su rostro sería destapado por su cabello, a lo que Armin diría, ¿quién es él? Pero luego Jin al verlo, lo reconocería, y en eso diría, que, Rei, así Reiner, Bertolt, Annie, Mikasa, Armin y Eren se impactarían, a lo que Eren diría, que, mientras que Armin decía, ese chico es Rey, pero después los soldados dirían, oye, maldito, ¿qué rayos crees que haces? Estás atacando a tu superior, pero luego la chica diría, eso que acabas de hacer fue algo estúpido, estarás bajo arresto por pero luego Rey gritaría, cállense. Ante esto ellos se sorprenderían, a lo que Rey después vería al capitán, el cual se estaba reponiendo del golpe, mientras sangraba, y veía a Rey, a lo que Rey diría, eres un maldito cobarde, te atreves a atacar a alguien que ni siquiera asesinó a los soldados. Yo vi como Eren con su forma de titán en ningún momento le hizo nada a ninguno de mis compañeros, pero en cambio, tú, así él apretaría los dientes, y después diría, tú maldito cobarde, hablas de salvar a alguien más, cuando abandonaste a todos a su suerte, cuando el cuartel de reabastecimiento fue tomado por titanes, preferiste huir del lugar, y esconderte como una sucia rata, mientras todos los demás morían por tu cobardía, si fuera por mí, y tú hubieras sido el que se encontraba atrapado en ese lugar.
no hubiera asesinado a los titanes para salvar el lugar, incluso yo mismo te habría asesinado con mis propias manos. Ante esto todos se sorprenderían, incluidos los chicos, donde Reiner, Jin, y los demás dirían, salvar el lugar. Así ellos recordarían a los chicos del grupo de reabastecimiento, quienes les dijeron que un soldado había ido, mientras también recordaban la sangre que vieron, y al ver a Rey así, Jin diría, entonces Rey todo este tiempo no huyó, él estuvo luchando en el muro. Y fue él quien eliminó a los titanes, a lo que el capitán diría, miserable, donde la chica estaba a punto de decir algo, pero después Rey la tomaría de la camisa, y en eso la alzaría, ante la mirada sorprendida de todos, pero ninguno se acercaría a intentar detenerlo, ya que sentirían su enojo, a lo que la chica diría, maldito, Keak, pero después Rey diría, actúan muy valientes ahora no es así basuras, pero ¿por qué no actuaron igual de valientes allá afuera? Ustedes no son tan diferentes de esa basura que se hace llamar capitán, todos los que murieron por la incompetencia de ustedes, dejaron morir a quienes los necesitaban, y ahora quieren apuntarle a alguien que ni siquiera puede defenderse, son unos malditos, pero luego él pondría una sonrisa desafiante, y en eso diría, querían apuntarle a alguien no es así, pues entonces apúntenme a mí, les estoy dando esa oportunidad, mátenme en este momento si me consideran una amenaza como Eren. Estoy herido, y ya perdí mucha sangre, les estoy dando la ventaja para hacerlo, y si no consiguen matarme, entonces habrán muerto todos antes de que siquiera puedan suplicar por sus vidas, así todos se sorprenderían, pero se asustarían, a lo que Rey diría, acabo de decir algo como lo que dijo Eren, pero yo sí los estoy amenazando, así que vengan por mí. Así él miraría al resto, y después gritaría, vamos, ¿qué están esperando? Asesínenme ahora. Ante esto todos se sorprenderían, pero sobre todo se pondrían nerviosos, mientras que Eren diría, Rey, a lo que Armin diría, espera, Rey, no tienes que llegar a ese extremo, pero después de la fuerza con la que Rey la tenía sujeta, la chica comenzaría a derramar unas lágrimas, a lo que Rey diría, estoy esperando, pero después el capitán también estaría algo asustado al sentir su enojo. Pero después alguien tocaría el hombro de Rey, a lo que el comandante Pixis diría, excelente muchacho, sí que pusiste a temblar a todos. En eso los soldados dirían, comandante Pixis, pero después la chica diría con dificultad, comandante. En eso Pixis diría, muy bien, ya tuve suficiente, todos, vuelvan a sus posiciones, yo me haré cargo de esta situación, muévanse, a lo que todos reaccionarían, y después dirían, sí señor, a lo que Pixis vería a Rey, y en eso diría, vamos chico, déjala, nada le pasará a tus amigos, te doy mi palabra. A lo que Rey solo lo miraría de reojo, para después apretar los dientes, y en eso soltar a la chica, la cual después comenzaría a respirar con dificultad, y en eso ella alzaría su mirada, y miraría con enojo a Rey, pero después Rey decidiría darle un escarmiento a ella, y la miraría con una mirada asesina, mientras ponía una ligera sonrisa, a lo que la chica se asustaría, mientras que Rey después miraría al capitán, que estaba siendo ayudado por algunos soldados y haría lo mismo, así él se estaría orinando del miedo. Por lo que se iría de ahí, pero luego Pixis diría, gran trabajo al darle una lección a ese imbécil, muchacho, pero luego Rey solo lo miraría, y pondría una ligera sonrisa, pero en eso, él se postraría en una rodilla, mientras aún seguía sangrando, al igual que jadearía del cansancio, donde Pixis diría, ya hiciste suficiente chico, yo me haré cargo de esto, tú vea que te curen, me sorprende que a pesar de tener esas heridas, y la cantidad de sangre que estás perdiendo, aún te mantengas de pie. A lo que Rey solo pondría una sonrisa, y en eso diría, yo no puedo morir aún comandante, a lo que Pixis pondría una sonrisa, y después diría, que alguien ayude a este chico, pero en eso Jin sería el primero en reaccionar, y después él bajaría, donde los demás lo verían, y también bajarían, a lo que Jin diría, nosotros nos haremos cargo señor, lo conocemos, a lo que Rey los vería, y en eso diría, Jin, a lo que Pixis diría, está bien, se los encargo chicos, a lo que Jin lo ayudaría a colocarse de pie. Y después Jin diría, maldición Rey, ¿dónde te metiste? ¿Cómo fue que terminaste así? A lo que Rey diría, mientras ponía una ligera sonrisa, solo me rompí una uña, estaré bien. Ante esto a Jin se le caería una gota de sudor al estilo anime, pero después él se lo llevaría, junto a los demás, mientras que Pixis hablaría con Eren.